Bien, vamos a comenzar con introducción al concepto de número racional, ¿sí? A fracciones. En principio, en la página 28 del cuadernillo, hay una serie de situaciones problemáticas. Bien, vamos a desarrollar estas actividades y después vamos a introducirnos un poquito más a lo que es el tema específico de que nos concierne, que son las fracciones. Bien, voy a seleccionar estas tres situaciones y las voy a resolver en la pizarra. Bien. Bueno, ya tenemos acá nuestras situaciones problemáticas, ya las pasé a la pizarra, y nos dice lo siguiente. Barbie tiene 28 flores y desea colocarlas en 3 floreros diferentes y que estos contengan la misma cantidad de flores. ¿Cuántas flores tendrá cada florero? ¿Queda alguna flor sola? Bien, entonces, vamos a comenzar con esta primera actividad. En esta primera actividad vamos a tener que llevar a cabo o resolverla con el algoritmo de la división, ¿sí? ¿Cómo es el algoritmo de la división? Vamos a colocar los números en cuestión, por ejemplo, el 28, ¿sí? Y el 3. Y también el 3. El algoritmo de la división se hace haciendo como una especie de, si fuera de L, ¿no? Una cosita así. Eso es el algoritmo de la división. Entonces, vamos a hacer esta división, este cociente. Para realizar este cociente, tenemos que fijarnos qué número multiplicado por 3 nos da 28 o cerquita sin poder pasarnos. Ese número es el 9. ¿Bien? Y me queda 1. Y tengo 9 por 3 es 27, para llegar al 28 me falta 1. ¿Bien? En ese caso ya no puedo seguir dividiendo. ¿Bien? Porque tengo 1 dividido 3, ya no podría. Me queda resto 1, se dice. El cociente es un 9, el divisor es el 3 y el dividendo es el 28. Entonces, ya puedo decir acá como una pequeña respuesta. ¿Qué voy a decir como primera respuesta? ¿Cuántas flores contendrá cada florero? Cada florero tendrá 9 flores. ¿Bien? Y después, otra cosa que me está preguntando, ¿queda alguna flor sola, alguna flor suelta sin colocar en florero? Queda Sí, una. queda una sola flor fuera de los floreros. ¿Bien? Bueno, la situación 1 es solamente eso. Vamos a desarrollar la situación 2. En la situación 2 tenemos Mariano, dice, tiene 47 autitos y desea guardarlos en 4 cajas. Bien, de modo que estas contengan la misma cantidad. ¿Cuántos autitos guardar en cada caja? ¿Le queda algún autito fuera de las cajas? Bien, entonces, practicamos, vamos a resolver aquí el algoritmo de la división. Bien. Y acá voy a poder empezar, por ejemplo, con el 4. Voy a poder seleccionar el 4. ¿Sí? Entonces me queda ahora, tengo 4 dividido 4, le está 1. ¿Sí? Para llegar al 4 me falta nada. Y bajo el 7. ¿Sí? Ya tengo 7 dividido 4, lo cual está a 1. ¿Bien? Y tengo 1 por 4 es 4, para llegar al 7 me faltan 3. Y ahí ya se me termina y no puedo seguir realizando esta división. ¿Bien? Entonces,
Ya como respuesta, ¿qué voy a colocar? En una primera instancia, una primera respuesta, voy a indicar, bueno. Son 11 autitos por cada caja. Bien. Cada caja contendrá 11 autitos. Bien. Y me quedan 3. Y me quedan 3. Entonces la otra respuesta, vamos a decir, quedarán fuera de las cajas. Bien. Ahí está. Ya terminó la situación 2, ahí. Vamos a resolver la situación 3, a ver qué nos dice. Nos dice, Aarón compró 14 chocolatines para repartir entre él y sus 3 hermanos. ¿Cuántos chocolatines le correspondió a cada uno? ¿Le alcanza para convidarle a su padre y su madre? Bueno, acá hay que ver por cuánto vamos a dividir. Pues tenemos 14, ¿sí? ¿Entre cuánto vamos a dividir? ¿Qué les parece? 4. Por 4, exactamente. Vamos a dividir por 4. Porque es él, Aarón, y sus 3 hermanos, ¿sí? A veces lo quiero especificar bien, porque a veces pasa que uno lee 3 hermanos y dividen por 3, y en realidad hay que dividir por 4, ¿sí? Bueno, acá en este caso vamos a tomar el 3. Bien, tenemos 3 por 4 es 12, para llegar al 14 me faltan 2. En ese caso, ya no puedo seguir dividiendo, así que ahí se me termina la cosa. Son 3 chocolates para cada hermano y él, y le quedan 2 chocolates, o sea que le puede dar uno a su papá y uno a su mamá. Exactamente, bien. Le corresponde. Y puedo también incluso acá, y le alcanza para. Me faltó la O. Ahí está. Y le alcanza para convidarle uno a su padre y uno a su madre. Bien. Ahí terminaría esta situación. Bien. Fíjense que en todos los casos nos están quedando fracciones donde aparece un resto, y ese resto no es 0, sino que es otro número. El 1 en este caso, el 3 aquí y el 2 aquí. ¿Bien? Son fracciones, divisiones no enteras, ¿sí? No son exactas. Ahora vamos a ver cómo puedo trabajar esto que me queda, que no es exacto, ¿sí? Las siguientes actividades ya trabaja con cocientes no exactos y agarra a un todo y lo divide en partes como iguales. ¿Bien? Por ejemplo, en la siguiente actividad dice, los estudiantes de primer año de un determinado colegio secundario consideran que debido a la gran cantidad de integrantes que tiene la comunidad educativa, docentes, no docentes y estudiantes en general, es necesario informar de todas las novedades que ocurren en él. Por tal motivo, han decidido comenzar a editar un boletín informativo que lo repartirán entre todos los miembros de la comunidad. El boletín consta de una hoja de ambos lados, es decir, 2 carillas. Bien, y acá lo tienen como graficado. Tienen el frente que está dividido en 8 partes y el anverso que no está dividido, que después lo vamos a dividir, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué sucedería acá. Me dice, en la parte A, ¿sí? En la parte A, que sería lo que vamos a poner como en rojo, dice lo siguiente. La carilla frontal está diagramada del siguiente modo.
Media página se destina a una nota de interés general. O sea que media página, si esto tiene 8 cuadraditos y 8 rectángulos, media página van a ser 4. ¿Bien? Y esto lo va a ocupar una nota general. Ahí está. Bien. Después dice lo siguiente. Un cuarto contendrá información sobre concursos literarios de diferentes áreas, así que un cuarto va a ser, si tenía 8, al dividir por 4 me quedan 2. Entonces, 2 cuadraditos, los cuadraditos van a tener información de concursos. ¿Bien? Información de concursos. Bien. Y después me dice lo siguiente. Un octavo contendrá frases y o aforismos. Un octavo, ahí está, frases y o aforismos, o sea que sería uno de esos 8, ¿bien? Uno de esos 8 va a tener frases. Dice que lo siguiente, lo que queda, es una caricatura. Esta parte va a estar ocupada por una caricatura. Entonces vamos a poner acá caricatura. Bien. Bueno, ¿qué parte sería esa? Esa parte la podemos decir que es... ¿Un octavo? Un octavo, exactamente. Podríamos escribirlo así, como un octavo. 1/8, ¿bien? O 1 sobre 8 también se lee, ¿bien? Así lo podríamos indicar. Ahora después vamos a ver cómo se escriben las otras. Vamos a resolver el siguiente, el punto B, y así después les comento cómo es cada uno. El anverso dice, el boletín se conforma de la siguiente manera. 2/4 están constituidos por información acerca de nuevas modalidades, estilos y filosofías de vida. Un octavo contiene agradecimientos de quienes han participado en él. Otro octavo se dedicará a una poesía y el resto informará sobre jornadas de recreación, olimpiadas de diferentes áreas y torneos deportivos. Entonces, en este caso me va a convenir a este anverso también dividirlo en 8 partes como estaba dividido el frente. ¿Bien? Entonces, vamos a dividirlo de esta manera aproximadamente. Voy a dar que me queden lo más iguales posibles las figuras. Bien, ustedes que tienen hoja cuadriculada les va a ser mucho más sencillo. Bien, ya tengo ahí dividido el anverso. Y dice que 2/4, vamos a decir 2/4, están constituidos por información acerca de nuevas modalidades. 2/4. ¿Vendrían a ser cuatro cuadraditos? 4 cuadraditos, exactamente. Bien, porque si voy a dividir por 4 los 8, bien, me van a quedar 4. Esos 4 van a ser la información de las nuevas modalidades. Información sobre nuevas modalidades. Ahí está. Bien, bueno, después me dice la otra parte. Un octavo contiene agradecimientos a quienes han participado en él. Bien, un octavo Un contiene, cuadradito. sería uno solo. Bien.
Estos van a ser los agradecimientos. Voy a poner en color rojo. Ahí está, los agradecimientos. Bien. Después dice lo siguiente. Otro octavo, ¿bien? Se dedicará a una poesía. Entonces puedo decir que esto de acá Otro cuadradito. por un solo cuadradito por la poesía. ¿Bien? Por una poesía. Bien. Y después dice, el resto informará sobre jornadas de recreación. El resto va a ser dos cuadraditos. Bueno, ahí. Esto sobre jornadas de recreación. A estos dos cuadraditos se les llaman un cuarto. Exactamente, exactamente. Estas son las jornadas de recreación. Bien, bueno, ya tenemos más o menos distribuido nuestro folleto de cómo va a quedar. Bien, vamos a ver qué es cada cosa y vamos a darle el nombre este que queríamos, que recién me comentaban. La jornada va a ser, como dijimos, un cuarto. Por lo que es también equivalente, fíjense que tenía 2 de 8, entonces pueden ser 2 octavos. Lo puedo escribir de esa manera. Bien. Después, la info sobre nuevas modalidades lo podía escribir como si fuera el 1/2, como si fueran 2 cuartos, o también 4 octavos. Exactamente, son formas de escribirlo de forma semejante, ¿sí? De forma similar. Los agradecimientos van a ser 1 octavo, y lo mismo van a pasar a ser la parte para la poesía, ¿bien? 1 octavo. Y si vamos al otro, la nota general va a ser 1/2, o también puede ser 2 cuartos, o 4 también octavos. 4 octavos. Bien. Después, la info sobre concursos podría ser 1/4 o 2 octavos. Exactamente. Dijimos 2 octavos o 1/4. Las frases van a estar ocupadas por 1 octavo. Bien. Bueno, y así quedaría diagramado el boletín en el anverso en el frente. ¿Sí? Quedaría de esa manera diagramado este boletín. Vamos a pasar a la siguiente actividad, que es la 6. En la 6 tenemos una cartelera, ¿sí?, de entrada al colegio. Tiene diferentes mensajes y su distribución se establece de la siguiente manera. Entonces, lo voy a copiar, vamos a pasar a la pizarra, así lo desarrollamos. En este vamos a tener que hacer un esquema, ¿bien? Para poder visualizar todo lo que nos están diciendo. Vamos a suponer que tenemos la pizarra del colegio, ¿bien? Vamos a ponerla en color verde. Esta pizarra dice que 1/3 expresa las efemérides, 1/6 contiene información sobre mesas de examen adicionales, 2/6 se componen de temas relacionados con normas de convivencia y modos de abordar determinadas situaciones dentro del ámbito escolar. El resto será ocupado con información que cada curso desee expresar. ¿De qué parte se trata?
En principio lo que me está diciendo que esta cartelera va a estar dividida en tercios o sextos. Me conviene en sextos porque es la mayor división que va a tener, ¿bien? Entonces podría, por ejemplo, dividir a la mitad y después voy dividiendo en tres partes semejantes, ¿bien? En tres partes iguales, y de esa manera voy a tener la pizarra dividida como en tres partes, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Me dice que un tercio expresa las efemérides, ¿bien? Entonces, podría decir que si lo tendría dividido en tres partes, podría considerar todo esto. Entonces, esas son las efemérides. Bien. Después me dice que un sexto contiene información sobre mesas de examen. Así que un ¿Es un tercio cuadradito? sería un solo cuadradito. Exactamente. Uno solo va a tener la info sobre mesas de examen. Ahí. Bueno, y después me está diciendo que dos sextos componen temas relacionados con normas de convivencia. O sea que vendrían a ser dos cuadraditos. Tendrían que ser dos cuadraditos, exactamente. Dos cuadraditos van a ser las normas de convivencia. Vamos a seleccionar todo eso. Eso va a ser las normas de convivencia. El resto son información que cada curso desee poner. O sea, si es información que cada curso desea poner, va a ser solo un cuadradito. Y es un sexto. Y es un sexto, exactamente. Es un sexto. O puede ser un medio tercio. Esa todavía no la conozco. La mitad de un, vos quisiste decir la mitad de un tercio. Claro. Sí, sería la mitad de un tercio, pero no existe, como decir, un medio tercio no sería. ¿Bien? Y vamos a decir, por ejemplo, que lo que está en azul lo vamos a indicar como un tercio, o bien lo podemos escribir como dos sextos. Lo que está en color rojo sucede exactamente lo mismo y lo puedo escribir como un tercio o bien como dos sextos. Le podría poner el igual ahí en el medio porque son equivalentes esas expresiones, no pasaría nada. Eso es válido. Lo que está en color verde oscuro, ¿sí? Esto de acá podría ser un sexto. ¿Bien? Eso sería un sexto. Me quedó un color marrón, pero no importa. Y después, este de acá también sería un sexto. ¿Bien? Y no tengo otra forma de escribirlo a este. A ver, podría escribirlo, por ejemplo, de otra manera con otros números, pero no tengo a simple vista de cómo darme cuenta. Tengo que hacer una operación para saber cuál va a ser ese, el número equivalente. Entonces, ¿de qué parte se trata? De un sexto, la información que cada curso desea expresar. Así se resolvía esa actividad. ¿Bien? Vamos a dar vuelta a la página ahora en el cuadernillo.
Vamos a lo siguiente. Acá les hace una breve explicación de lo que hicimos recién y de los resultados que se obtenían en cada situación. Entonces, veamos así ahora. Dice, la expresión 1 sobre 2 o un medio, ¿sí? O 1 barrita 2, eso se puede leer de diferente manera. Eso, ahí lo van a subrayar si lo desean, significa que el todo, ¿sí? O la unidad, se dividió en dos partes y se tomó una sola. Entonces se lee como un medio. En cambio, si tengo, por ejemplo, así, 1 sobre 4 o 1 barrita 4, ¿bien? Significa que se ha seleccionado una parte de las 4 en las cuales se dividió el entero, y se va a leer un cuarto. La siguiente, por ejemplo, tienen 3 sobre 8, o 3 barrita 8, informa o significa que algo se dividió en 8 partes y se han seleccionado 3. ¿Bien? Las siguientes, ya ahora tengo para completar. ¿Bien? Tengo para completar. Y entonces me dice lo siguiente. La expresión, y hay puntitos suspensivos, significa que el todo se ha dividido en 10 partes y se han seleccionado 7. ¿Qué significa esto? Que me va a quedar 7 sobre... Barrita 10. Exactamente, 7 sobre 10 o 7 barrita 10. Lo puedo escribir de esa manera. ¿Bien? Lo puedo escribir así. La siguiente me dice, la expresión, y no hay nada, ¿sí? Puntito suspensivo, significa que el todo se ha de dividir en 5 partes, de las cuales se han de seleccionar 2. Y dice, se lee, entonces, vamos a poner así, si se seleccionaron 2, van a ser 2 de 5. Sobre 5. Se lee 2 quintos. Y ahora el siguiente, dice así, la siguiente expresión, puntos suspensivos, significa que el todo se ha dividido en, no dice nada, partes de las cuales se han de seleccionar, tampoco dice nada, se lee 5 novenos. Entonces, donde dice la siguiente expresión, vamos a poner 5 barrita 9, puede ser. barrita 9, exactamente. ¿Y se dice 5 sobre 9? 5 sobre 9 o 5 novenos. Ah. ¿Bien? ¿Qué dice? Significa que el todo se ha dividido en, acá vamos a poner que se dividió en 9 partes, de las cuales se han seleccionado 5. Ahí está, 5. ¿Bien? Y se lee 5 novenos. Así quedaría esa expresión. ¿Bien? De esa manera. Entonces, lo que estamos haciendo acá es lo siguiente. El número de arriba se va a llamar numerador y el de abajo denominador. Y nos queda lo que se llama una fracción. ¿Bien? Una fracción va a estar compuesta por dos números. Numeral. El primero es numerador y el segundo, o el de abajo, es denominador. Y entonces, vamos a una definición un poquito más formal. Una fracción, o número racional, ¿sí? Una fracción o número racional, se lo representa con la letra Q, de los números racionales. Es el cociente entre dos números enteros. Fíjense que esta barrita, ¿bien? Que vamos a poner siempre, significa dividir. ¿Sí? Esa barrita significa dividir. Y tiene que estar siempre en una fracción, porque si no colocamos esa barrita, no es una fracción. Por eso es importante que siempre coloquen esa barrita. ¿Bien? Una fracción se puede usar para indicar un cociente, una parte del todo, ¿sí? Una probabilidad o como un operador. Lo pueden dejar así de esa forma. ¿Bien? La definición la pueden subrayar, ¿sí? Le pueden dar color o remarcador para visualizarla mejor. Vamos a las actividades. Acá en esta parte les dice que estas fracciones las representen de forma gráfica. ¿Bien? Antes lo hacíamos con material concreto, que era con papeles satinados, pero
vamos a pasarla de largo y después la vamos a dibujar. Vamos a hacerlo dibujando a estas expresiones. Lo vamos a visualizar mejor en la siguiente actividad, donde hay una tabla. En esta tabla, ¿sí?, dice, completa la siguiente tabla o el siguiente cuadro según sea la indicación. Sobre la primera columna nos aparece el número, ¿sí?, la fracción. En la segunda columna nos aparece cómo se lee esa fracción. En la tercera columna está la representación gráfica y en la cuarta la parte que no se seleccionó, lo que quedó sin pintar. Entonces, veamos cómo vamos a completar acá. En este caso, para el primero, que son 3/4, tendríamos que dibujar un rectángulo, el cual vamos a dividir en 4 partes, ¿bien? Porque me habla de... Y pintamos 3. Y pintamos 3, exactamente. Ustedes que tienen... A mí me enseñaron a hacer la escuela. Le va a quedar mucho mejor que a mí. ¿Bien? Y lo que sería sin pintar, ¿bien? Sin pintar podemos indicar que es 1/4, lo puedo poner con palabras, o bien lo puedo indicar con números. ¿Bien? Lo puedo indicar así, de esta forma. Y lo que tengo que colocar sí o sí siempre es la barrita de la fracción, porque si no, no es una fracción. ¿Bien? Lo pueden poner así, o también podrían haberlo indicado como de la siguiente manera. 1/4. ¿Bien? Por lo general nosotros vamos a usar esta de acá, 1/4. ¿Bien? Esa es la más usual. Tenemos ahora 2/5. 2/5 es poner 2 sobre 5. Exactamente, 2 sobre 5. Vamos a poner la barrita. Y también podríamos haberlo escrito como 2/5, así de esa forma. Tenemos que hacer su representación gráfica. Entonces, vamos a hacer un rectángulo, el cual vamos a dividir en 5 partes, que sean iguales. Bueno, ahí me quedó torcido esa partecita, pero sería más o menos así, son 5 partes, de las cuales vamos a pintar, ¿sí? Vamos a pintar 2. Y luego, ¿qué es lo que me quedó sin pintar, sin seleccionar? Fueron 3/5. 3/5. Lo puedo escribir de diferente manera. Bien, acá se los puse de 3 formas distintas, con palabras. Bien, vamos al siguiente. El siguiente tengo la figura, ¿bien? Tengo la representación gráfica. Tengo que saber qué voy a poner en la última columna y en la primera. En la primera, ¿en cuánto se dividió este entero, esta circunferencia, este círculo? Se dividió en 6 partes, ¿bien? Entonces, abajo va a haber un 6. De arriba, ¿qué va a haber? Un Y 5. pintadas tengo un 5. Así que voy a poner 5/6. 5 sobre 6. 5 sobre 6, exactamente. Cinco sobre 6. ¿Qué sería escribir 5/6? Con X acá. Bien. ¿Qué me quedó sin pintar? 1/6. ¿Bien? O 1 sobre 6. Eso es lo que me quedó sin pintar. ¿Bien? Bueno. El siguiente me dice 1/5. 1/5. En este caso tendría que estar pensando que tendría como el rectángulo y sin pintar tengo 1. ¿Sí? Es un rectángulo dividido 5, ¿puede ser? Dividido en 5, exactamente, lo vamos a dividir en 5 partes. Y me va a quedar 1 sin pintar, porque fíjense que el
un quinto está en la parte de no pintado, de no seleccionado. Así O sea, que que voy a pintar 4. voy a pintar 4, exactamente. Bien. Pintamos 4, y entonces tenemos 4 quintos, 4 sobre 5. y después vamos a indicar que es 4 sobre 5. Ahí está. Ahora le pongo la barrita para no olvidarme. Ahí está. Bien. Bueno. ¿Cómo puedo saber, sin hacer la representación gráfica, si lo que quedó sin pintar? Para eso, por ejemplo, en la siguiente, que es 3 séptimos, ¿sí? Lo puedo indicar como 3 séptimos. Si yo quiero saber qué parte quedó sin pintar, me voy a fijar. El número de arriba es lo que le falta para llegar al de abajo. Por ejemplo, 3. Para llegar al de abajo le faltan 4. 4. Yo voy a poner 4. Y abajo directamente pongo el 7. ¿Sí? Acá serían 4 séptimos. Bien. Y después la representación gráfica es dibujar un rectángulo y partirlo en 7 y pintar 4 de esas. Bien. Así van a completar después toda la tabla que tienen ahí en el cuadernillo. ¿Sí? De esa manera. Así van a poder completar toda la que sigue. Tienen para completar después. Acá le va a volver a aparecer, por ejemplo, el 4 quintos, ¿sí? Pero fíjense que está representada con una circunferencia o un círculo. Y lo habíamos hecho antes con un rectángulo. Una fracción se puede representar de varias maneras iguales. ¿Sí? No importa cómo quede. El tema es que ustedes puedan identificar cómo queda dividida esa circunferencia o ese rectángulo o ese entero que tengan, y cuánto pintan y cuánto no van a pintar.